Gafka Consultores presenta Pensiones, modalidad 40. Perfecto, pues bueno, primero hay que saber qué es la seguridad social. La seguridad social como tal es un derecho humano que es fundamental y universal. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las personas, sin importar raza, nacionalidad, religión, género, tienen acceso a estos derechos de seguridad social. En México son dos los institutos principales de seguridad social, más no son los únicos, lo que es el ISSSTE y es el IMSS, que son los más conocidos, pero regularmente hay otros institutos y son algunos como los estados. Está el caso del Estado de México, que tiene el ICEMIN. Aquí el gobierno del Estado de Morelos también tiene una propia reglamentación para el caso de las prestaciones para sus trabajadores de manera particular, y así cada estado tiene una ley o un reglamento para el otorgamiento de estas pensiones, que en ocasiones hacen convenios especiales con cualquiera de estos institutos para cubrir algunas situaciones a las que no tengan derecho, como en el caso del gobierno del Estado de Morelos, que hace convenio con el IMSS para el otorgamiento del tema de salud. Estos son los 4 objetivos principales de la seguridad social. ¿Qué es lo que va a proteger la seguridad social? 1, que las personas tengan acceso a una cobertura de salud a través del ramo de enfermedades y maternidad. Que tengamos una protección en caso de que se presente alguna invalidez o un fallecimiento del trabajador, y de esa manera tanto él como sus familiares derechohabientes estén protegidos. El tema del retiro, la cesantía y la vejez. Tener un ingreso digno cuando lleguemos a la vejez en una situación en la que ya no podamos seguir ejerciendo nuestra actividad, y cubrir todo lo que son los riesgos de trabajo. Estos son los 4 puntos que cubren lo que es un instituto de seguridad social. Esto es el objetivo de la seguridad social, independientemente de los institutos. Ahora, para enfocarnos solamente en lo que es al ISSSTE y al IMSS, hay que reconocer que hay 2 regímenes de pensión. Los que son por beneficio definido y contribución definida. Esto es a nivel general, a nivel universal, lo tienen otros países también y han ido cambiando. Anteriormente era beneficio definido. ¿Y qué significa? Que yo desde el momento en que entro a trabajar voy a saber cómo me voy a pensionar. Y es lo que conocemos como Ley 73, o en el caso del ISSSTE, los trabajadores décimo transitorio. Ahí disculpen, perdí los logotipos, esa lista. Y contribución definida es lo que se generó con el tema de las administradoras de fondos para retiro. Yo como trabajador que soy generación Afore conozco cuánto estoy aportando. No así todos los trabajadores que en su momento, antes del 97, simplemente pagaban sus cuotas obrero patronales, pero no sabían qué dinero era de ellos, todo se iba a una cuenta concentradora. Sin embargo, ellos sabían, y lo saben actualmente los que son ley 73, qué pensión van a tener. Podemos hacer un cálculo desde ahorita y ya sabes su beneficio. No así los que somos generación Afore, que dependemos de las aportaciones que realizamos a la misma, y en función de eso va a estar determinada nuestra pensión. En cuestión del ISSSTE y del IMSS hay mucha similitud justamente en estos 2 tipos de situaciones. Los trabajadores décimo transitorio son pensiones que son pagadas por el instituto, en este caso el ISSSTE, al igual que los de ley 73, la pensión es pagada por el IMSS. En el caso del ISSSTE está el tema de la jubilación, edad y tiempo de servicio, que tiene edad avanzada y vejez. Los requisitos para el tema del cálculo son la edad, los años de servicio, y se calcula considerando el promedio salarial del último año. En el caso del IMSS es muy similar. Aquí se requiere de un mínimo de 500 semanas cotizadas, se toma en cuenta el salario promedio de las últimas 250 semanas y la edad de retiro del trabajador. En el caso de cuentas individuales es la edad, los años de servicio y el saldo acumulado en la cuenta individual. Aquí, en el caso de los que somos generación Afore, tenemos modalidades de pensión. Podemos optar por una renta vitalicia, un retiro programado, y si no cubrimos ciertos requisitos en monto, tenemos acceso a una pensión garantizada. Bueno, estos números no se ven bien. Esta es la tabla actualizada 2023 para los trabajadores que somos generación Afore. ¿Cuál es la perspectiva de nosotros? Que muchos dicen no tenemos pensión, las nuevas generaciones no van a alcanzar. Ese es un mito, porque pensión sí vamos a tener. No como los trabajadores de ley 73, pero sí tenemos pensión
cubriendo ciertos requisitos, que en este 2023 el mínimo de semanas requeridas para los trabajadores ley 97 son 800. Ahora hubo una reforma en 2021 donde la pensión mínima garantizada ya no es una sola, sino también va a haber un incentivo para aquellos trabajadores que coticen un poco más de semanas, que se pensionen a una edad más tardía y que también su salario promedio de toda la vida laboral sea más alto. Entonces la pensión mínima va de 3.130, que es la más baja, con 800 semanas a los 60 años y con menos de 2 sumas de salario promedio. Y la más alta en ley 97 es a edad 65, con 1.050 semanas y pueden alcanzar hasta 9.839 pesos. Esa es la pensión más alta para los que somos ley 97. En el caso del IMSS, es importante considerar un concepto que se llama conservación de derechos. Esto es que los asegurados que dejen de pertenecer al régimen obligatorio, es decir, que ya no tengamos una relación laboral, conservamos los derechos para el tema de pensión en el caso de invalidez y vida, así como retiro y cesantía, durante un tiempo equivalente a la cuarta parte del periodo cotizado. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones las personas dejan de cotizar a los 55, a los 58, pero si tuvieron suficientes semanas, a lo mejor tienen una conservación de 3 años, 4, 6, y en ocasiones no es necesario que vuelvan a cotizar, sino ya cuando cumplan 60 años y están en ese periodo de conservación de derechos, ya la pensión la tienen garantizada. O sea, ya no pierden ese derecho a la pensión, estando en este periodo de conservación. Lo mismo pasa en el ramo de invalidez y vida. Hay muchas pensiones por viudez que no se reclaman, y no se reclaman por desconocimiento, porque las personas o los beneficiarios dicen, es que mi esposo, es que mi hijo, es que mi papá no estaba trabajando cuando falleció, no estaba ya cotizando al IMSS, ya no tenía IMSS. Pero entonces él falleció todavía en ese periodo de conservación, tenía 1, 2 años, 3, 4 o hasta 5, dependiendo del número de semanas cotizadas, donde estaba protegido con ese beneficio. Y entonces lo único que pasa es que pues, los institutos se ahorran ese dinero, no lo pagan hasta que la persona lo reclame. Es un derecho que no se pierde, que no prescribe, es una ventaja de las pensiones. Al ser un derecho humano, es imprescriptible. Una vez que se generó ese derecho a pensión, así te tardes 1, 2, 5, 30 años, lo puedes reclamar. Ahorita estoy llevando 2 casos de una persona que falleció en 1989 y la viuda jamás reclamó pensión durante estos 34 años. Ni siquiera, la persona ni siquiera tenía CURP, ahorita todo es por CURP. Ya logramos registrar darlo de alta, hacerle el registro en RENAPO, ya se le generó su CURP como persona fallecida, ya estamos actualizando su historial en el ISSSTE, en el IMSS, porque cotizó para ambos institutos, los años suficientes para tener derecho a pensión. Pero en el caso del ISSSTE, el ISSSTE solamente paga hasta 5 años. En el caso del IMSS solamente paga 1 año retroactivo. Si en el momento en el que falleciste estabas en el periodo de conservación de derechos, ya no es el derecho a pensión, ya se conserva, ya está garantizado. O sea, ¿por qué? Porque el trabajador falleció justamente en 1989. Y él dejó de cotizar justo en ese año, en el 88. Son los registros que tenemos. Estaba en conservación de derechos cuando falleció. En ese momento la viuda tenía derecho a reclamar la pensión por viudez, pero no la reclamaron. Así es. Sí. Pero supongamos que fueron, se dio de baja 2 años atrás, se pierde Depende, es que por eso es la cuarta parte. En el caso del ISSSTE, por ejemplo, no aplica la conservación de derechos como aplica en el IMSS. En el caso del ISSSTE, una vez medidos los años necesarios para la pensión, estás cubierto toda la vida. ¿Qué quiere decir? El trabajador cotizó 20 años para el ISSSTE. Con 20 años, en el régimen anterior ya tiene derecho a una pensión de viudez. Entonces, desde el momento en que falleció, la viuda ya tenía derecho desde ese momento a tramitar la pensión de viudez. No la ha reclamado, pero su derecho no prescribe. Ya tiene derecho a reclamarlo en cualquier momento. La señora Lili Caso está a punto de cumplir 80 años. Entonces, y dejó de cobrar más de 34 años.
5 años. 5 años hacia atrás. ¿Por qué? Porque, repito, el derecho a pensión es imprescriptible, pero las aportaciones o todo lo escribe a favor del instituto si no la reclama dentro de los 5 años. Eso no significa que su derecho a pensión se pierda. O sea, lo tiene, pero le van a pagar nada más el retroactivo de 5 años hacia atrás. Y aparte le pagan la actualización porque no le pagan la que le correspondía legal. Incluso la actualización de acuerdo a la inflación que ha tenido ese salario a lo largo del tiempo. Pero no se pierden. Y repito, son muchas pensiones que están en esta situación y no se reclaman por desconocimiento. También cotizó al IMSS en ese momento, entonces también hay derecho a una pensión del IMSS. Y tampoco la reclamó en su momento. Entonces, al momento de fallecer, estaba en este periodo, tenía derecho. Cuando la reclames, pues nadie te va a dar algo que no reclames. O sea, para que se genere todo el proceso, el beneficiario, el interesado tiene que solicitarlo. Entonces, esto pasa mucho con este tipo de pensiones. Ahora, en el caso del IMSS también existe lo que es el reconocimiento del derecho. ¿Qué pasa cuando dejo de cotizar durante un tiempo? ¿Cómo recupero todo ese tiempo que coticé? Entonces, ahí van a pasar varias cosas. Si yo dejé de cotizar menos de 3 años, en cuanto yo ingreso, me reincorporo a cotizar, de manera inmediata todos mis periodos anteriores se reconocen. Pero si pasaron más de 3 años, pero menos de 6, con 26 semanas que yo vuelva a cotizar, recupero todas las cotizaciones anteriores. Y si pasó más de 6 años, entonces sí es requisito que yo cotice al menos 52 semanas, que es lo que es un año. Entonces, me ha pasado con personas que ya perdieron la conservación de derechos a los 60, pero a lo mejor no les faltó eso, 6 meses nada más para cotizar. No requieren forzosamente cotizar el año completo. Tampoco es requisito que sea de manera continua. Porque muchos dicen, sí, nada más coticé 3 meses y ya pasaron 2 años, no han pasado más de 3 años, entonces puedes cotizar de manera inmediata y se van sumando hasta que acumules las 52 semanas cotizadas y ya se te reconocen todos los periodos de más atrás. Adelante. ¿Sabes si le doy de alta en el seguro sirve para activar? Sí, de hecho ese tema lo voy a tocar casi al final para que vean cómo funciona, para que sepan dónde se pueden dar de alta, cómo se pueden dar de alta y qué beneficios tienen. Sí, lo voy a votar. Ahora, no, vamos a pasar. No, sí está nada más que... Digo, no sé si sea aquí el caso que, no sé si alguna persona de aquí haya cotizado al ISSSTE en algún momento, ya sea de manera temporal o lo desconozcan. Al ISSSTE. Sí, en ocasiones me pasa mucho con las personas, sobre todo que tienen trabajos temporales. Desde el 2007 la ley del ISSSTE cambió y entonces ya se creó lo que es cuentas individuales. Dentro de la normativa, ya aunque una dependencia federal te contrate de manera eventual, te tiene que dar todas las prestaciones de ley. Antes no pasaba eso, entrabas de confianza y te pagaban y no te daban prestaciones. Ahorita cualquier dependencia que te haga un contrato temporal, te tiene que dar las prestaciones completas. Y eso pasa cuando trabajan como encuestadores en el INEGI, cotizan al ISSSTE. Si trabajan en el INE, que también dan contratos temporales, cotizan al ISSSTE. Si dan clases en las universidades públicas, como la UNAM, el Politécnico, y les hacen un contrato temporal, cotizan al ISSSTE. Entonces es importante saber a qué estoy cotizando y dónde estoy trabajando para saber qué hacer con esos derechos. Esto también es algo que muchas personas desconocen, porque nada más, no, pues que cotice de manera temporal. Ahorita se tiene la creencia que cotizar en gobierno federal solamente tienes prestaciones si tienes una base. Y ya vas a tener permanencia como tal por un tiempo y no es así en este momento. O sea, ya se generan, repito, el INEGI, el INE hacen contratos por 2 o 3 meses y te dan la prestación y estás cotizando y estás haciendo aportaciones al fondo de retiro. Ahora, ahí, por ejemplo, en el ISSSTE, aunque son 2 regímenes de pensión, regularmente cuando hacemos una consulta, siempre nos aparecen cuatro estatus. Un trabajador que sí se reconoce el régimen de cuentas individuales, un trabajador que se reconoce como décimo transitorio,
Pero hay casos donde aparece sin régimen y hay casos donde aparece como régimen inactivo. Entonces, en estas situaciones hay que revisar un poquito más en qué situaciones o en qué tiempos cotizó, porque de eso depende. Al contrario del IMSS, en el caso del ISSSTE, cuando cambió la ley, los trabajadores tuvieron que elegir qué régimen de pensión tienen. En el IMSS, el trabajador elige el régimen en el momento en que está haciendo el trámite de pensión. Le dicen, tienes derecho a ley 73, tienes derecho a ley 97. Así es, yo tengo casos y hace poco apoyé en el trámite de pensión a una persona, era pensión mínima, pero cuando revisamos la proyección, le convenía pensionarse por ley 97, porque con ley 73 solamente iba a tener 6,200 pesos de pensión mensual, y aunque iba a cobrar y aunque iba a retirar 50,000 pesos de la FORE, cuando hicimos la corrida, en ley 97 cobraba 9,300. Eran casi 3,000 pesos de diferencia. Yo le dije, si usted lo anualiza, 3,000 pesos de diferencia, estamos hablando de estar recibiendo 36,000 pesos más de ingreso al año. Pero digamos, en ese caso, lo que no vas a contar de la modalidad 40, no le convenía a esa persona. No tenía ni la capacidad económica, ya más de 60 años, con necesidades de atención médica. La realidad es que el 67% de las pensiones que paga el IMSS son menores a 5,000 pesos mensuales. Solamente el 3% de las pensiones que paga el IMSS supera los 40,000 pesos. Esa es una realidad. O sea, aunque vean, existen muchos mitos, mucha información en internet que dicen nada más con el hecho de ser ley 73, tengo derecho a una pensión de 30, 40, 50,000. Cada caso es diferente y se tiene que analizar en lo particular. ¿Por qué? Porque también las condiciones de vida de las personas trabajadoras son muy diferentes. No todos tienen la capacidad de hacer aportaciones ahorita que está la modalidad 40 costando 9,000 pesos, cuando ni siquiera ganaban eso al mes. Entonces hay que ajustarnos a la realidad de las personas. Esta persona ya se estaba batallando, no se había podido pensionar, tenía errores y nadie le daba una orientación cuando me lo refirieron. Entonces cuando al final lo contacto, le digo, mire, yo sé que a lo mejor esos 50,000 pesos que va a retirar de la FORE en este momento le van a ayudar, pero a largo plazo se va a seguir quedando con una pensión más pequeña. Ahora, si opta por la de ley 97, iban a ser 9,300 pesos, un ingreso mensual que de todos modos cada año en el mes de febrero iba a recibir una actualización. Entonces está recibiendo 3,000 pesos mensuales más, y que en año y medio ya recuperó lo que iba a dejar de cobrar de la FORE, porque ley 97, contrario a la ley 73, los de ley 97 no retiran aportaciones de Afore, a menos que tengan recursos de SAR 92, pero no era el caso de esta persona. Pero no todos son candidatos a financiamiento. ¿Por qué? Porque yo he hecho ejercicios de también doy financiamiento de modalidad 40, pero cuando hago la corrida, ni lo que retira de la FORE, ni solicitando un préstamo ya mencionado, alcanza para cubrir las aportaciones que se tienen que dar allí. ¿Y cómo le cobras a la persona? No hay manera. Entonces cada caso, repito, se tiene que analizar en lo particular, no todos son candidatos al financiamiento y las mismas financieras lo saben. ¿Qué hacen algunas? Ya eso ha también perjudicado, han caído en prácticas que no se deben de hacer. El tema de inversión de semanas que está totalmente prohibido, aquí tenemos mucho el tema de la corrupción. ¿Y qué está pasando ahorita? Muchísimas pensiones se están cayendo. ¿Por qué? Porque el INTA se está auditando. El INTA está revisando que en efecto, el INTA, como toda autoridad fiscalizadora, tiene derecho, a partir del otorgamiento de la pensión durante 5 años, a hacer la revisión de ese proceso, porque está pagando, es patrimonio del instituto el que está en juego. Y hay muchos casos que las empresas, sobre todo, le digo, no son todas, hay algunas que trabajan conforme a la ley, pero sí hay muchísimas que no lo hacen conforme a la ley. Y entonces sí tenemos varios casos de pensiones que se cayeron, de periodos que están cerrados, y que en algún caso también contrataron, hicieron simulación laboral, el IMSS revisa con la empresa y no comprueba que hay una relación laboral, cierra el periodo. Y entonces la persona con ese periodo tenía derecho a una pensión y al momento de cerrarlo pierde el derecho a pensión.
Entonces sí es importante revisar y decir, bueno, quiénes son candidatos y quiénes no son candidatos, de tal manera que una vez que tú pagues ese servicio, que a lo mejor valga la pena el financiamiento, pero tu pensión sea segura, que tengas esa tranquilidad de decir, así la revise el IMSS, está todo correcto y yo no tengo problema, puedo dormir tranquilo. Pero sí, la realidad es esta, o sea, sí hay malas prácticas en el sector, pues como en todo, no estamos exentos de esta parte. Ahora, este es el tema del ISSSTE. ¿Y por qué les menciono el ISSSTE? Porque sí hay muchos trabajadores que cotizan para ambos institutos. Y ahorita hay algunos, dependiendo del régimen en que estén en el ISSSTE, pueden hacer lo que conocemos como portabilidad de derechos. Podemos convertir años cotizados en ISSSTE en semanas cotizadas en IMSS y mejorar nuestra pensión. Antes se tenía la creencia de que solamente cuentas individuales era compatible con Ley 97 del IMSS. Y no es así. Existe un convenio institucional entre el IMSS y el ISSSTE, donde sí, en el caso del ISSSTE, para que ejerzas este derecho, tienes que ser cuentas individuales, nada más. Si eres décimo transitorio no puedes sumar periodos, pero si eres cuentas individuales sí. Pero en el caso de tus aportaciones sí, no importa el año en que ingresaste. O sea, si eres ley 73, esas semanas de ISSSTE te pueden ayudar a elevar tu pensión. Y así tengo un caso de un trabajador que solamente tiene 90 semanas en el IMSS y jalamos 1,900 semanas de ISSSTE. El ley 73 se ve con 40,000 pesos de pensión mensual, que está aportando en modalidad 40. Por ese beneficio, porque eran cuentas individuales, pero se pensionaba por medio del Afore, por medio de la aseguradora en el ISSSTE, solamente iba a recibir 6,000 pesos de pensión mensual. Y el 1,5 millones que tenía en su Afore, que puede parecer muchísima cantidad, en el tema de las rentas vitalicias no alcanza. O sea, son pensiones muy pequeñas, 1,5 millones te alcanza apenas para pagar una pensión de 4,000, 5,000 pesos mensuales, nada más. Ay, entonces aquí se ve bien y en la pantalla no. Ese era más que nada cómo se conforma la cuenta individual, nuestro estado de cuenta de la Afore, para que sepamos leerlo. Es uno solo y a veces digo, yo tengo tanto dinero aquí en la Afore, pero viene compuesto por varias cuentas. Dependiendo del régimen de pensión al que pertenecemos, cuando nos pensionamos podemos retirar unas y otras no. Ley 97, nosotros no retiramos ni siquiera los recursos de Infonavit. ¿Qué quiere decir? Que si no utilizamos nuestro crédito de vivienda, al final esas aportaciones de vivienda también van a pasar a formar el monto constitutivo del que se nos va a pagar nuestra pensión. No así en el caso de los trabajadores Ley 73, que tienen derecho a retirar el 100% de los recursos de la vivienda, más lo que corresponde al 2% del concepto de retiro 97. Esos recursos son los que retira un trabajador de ley 73. Las aportaciones de cesantía y cuota social, esa se la quiere ir porque es la pensión que estás obteniendo. Estás obteniendo una pensión de cesantía o estás obteniendo una pensión de vejez. Entonces los recursos de la cuenta individual son para pagar esas pensiones. No los puedes reclamar. Hay mucha información en internet, sobre todo de los trabajadores que cotizan o trabajan directamente para el instituto, que están peleando, y siguen peleando, los abogados nos alientan a pelear los recursos de cesantía y vejez, diciéndoles que es su derecho, que lo tienen, porque ellos ya trabajaron. No, es un derecho que todos el instituto se los está devolviendo a través de la pensión. Entonces, cesantía y vejez no lo pueden disponer. Sí pueden disponer retiro y vivienda, pero cesantía y vejez no van a poder, porque de ahí salen las pensiones. Entonces, sí se lo regresan y están ya los casos resueltos que se han llevado a tribunales, a la Suprema Corte, y le dice, ok, es que sí es tuyo, es que es tu dinero, pero te lo estoy regresando en forma de pensión. Entonces, ahí está tu recurso, realmente no se lo queda, se lo está volviendo a regresar, pero no puedo dártelo todo, porque si no, ¿de dónde? Ahora sí que ¿de dónde saco el dinero para pagar? Entonces, cesantía y cuota social, cuando lo ven en su cuenta de Afore, eso se lo queda el IMSS en todos los casos, tanto ley 73 como ley 97. SAR 92, eso sí, se lo devuelve de manera íntegra, sin importar si ya existe, si es IMSS. De hecho, ese recurso para disponerlo puede ser bajo dos formas. Una, que ya tengas una resolución de pensión. Pasa con trabajadores de Comisión Federal, ellos se jubilan antes por lo regular ellos tienen la opción, sobre todo los anteriores, de poder jubilarse con años de servicio. Como ya tienen una jubilación, ya tienen un ingreso por pensión,
ellos pueden acceder a ese recurso de SAR 92 aunque no tengan 60 años. Ahora, igual cuando te pensionas a edad 60, lo puedes retirar cuando haces el trámite en la FORE. Pero también se puede retirar aunque no te hayas pensionado si ya tienes 65 años de edad. Si ya tienes 65 años de edad, aunque estés activo, tú vas a la FORE y haces la disposición de SAR 92 por edad y te la van a entregar, porque son dos de sus supuestos: estar pensionado o tener 65 años de edad. Ese es el requisito. Tengo una persona que justo no tenía suficiente dinero para pagar de manera retroactiva modalidad 40, pero ya tenía 66 años de edad. Tenía 200,000 pesos de recurso de SAR 92. Sacamos ese dinero y solamente consiguió los 80,000 pesos restantes para pagar el retroactivo. Pero ella tenía más de 65, entonces no tenía el recurso de la FORE. Repito, cada caso es único, se tiene que valorar de manera individual. Ese es el convenio de portabilidad. Ahora, en el caso de las pensiones de viudez, aquí también hay una situación importante en el tema del ISSSTE. Muchos casos se tienen que ir a demanda, porque el reglamento del ISSSTE, sobre todo en los trabajadores que están del régimen décimo transitorio, tienen ahí unas cláusulas. Hay pensiones que son compatibles y hay pensiones que no son compatibles. Entonces, un trabajador que es décimo transitorio, que está activo, que fallece en activo, y la trabajadora, la viuda es una trabajadora también ISSSTE y que está activa, no puede recibir la pensión de viudez. Para poder recibirla tiene forzosamente que demandar, porque el reglamento te dice que no es compatible, que no puede recibir del ISSSTE tus pagos, pero eso pues contrapone los derechos de seguridad social que están garantizados en la Constitución. Pero como hay un reglamento, hay una ley, solamente el ISSSTE lo va a otorgar si demandas a través de por la vía de amparo. Ahora, un pensionado igual décimo transitorio y tu esposa es pensionada, esposa o esposo, también recibe una pensión. Estas son compatibles, pero están topadas a 10 sumas. Entonces, cuando el trabajador cotizaba bien y recibía 20,000 pesos de pensión mensual, la trabajadora también cotizaba bien y recibe 20,000 pesos de pensión mensual, el ISSSTE le dice: ¿sabes qué? Sí, te doy las dos pensiones, tienes derecho, pero la suma de ambas no puede exceder 10 sumas, que son aproximadamente 30,000 pesos ahorita. Entonces hace un descuento de 10,000 pesos. Lo mismo, para recibirlas de manera completa e íntegra hay que demandar por la vía de amparo. ¿Por qué? Porque están violando un derecho constitucional, así que es tema de derecho humano. Porque esta es la ley, este es el reglamento del otorgamiento de pensiones. Y si estén... no sé si sigue. Lo pasa a segundo plano. Este es el reglamento y al final el ISSSTE está actuando conforme al reglamento, entonces no puede hacer nada porque está cumpliendo la reglamentación, la ley, todo. Entonces la única manera de que el ISSSTE te pague es que lo demandes. Y solamente por temas de amparo va a beneficiar el amparo a la parte afectada. Entonces cada persona individual tiene que proceder por esta vía, demandar para poder tener derecho a las pensiones completas, a que aunque esté trabajando pueda recibir la pensión de viudez, aunque supere las décimas pueda recibir de manera íntegra ambas pensiones. Ahora, los trabajadores que son cuentas individuales en ISSSTE y el pensionado y la viuda es pensionada de esas cuentas individuales, aquí sí no afecta, reciben ellos de manera íntegra la pensión. ¿Por qué? Porque ellos están sujetos en el nuevo régimen. Y aquí hay una diferencia también súper importante, porque en el caso de los trabajadores del 97, igual los beneficiarios nada más reciben la pensión, solo reciben la pensión, y que es financiada por parte de los recursos que están acumulados en la cuenta individual. En el caso del ISSSTE, el financiamiento de las pensiones por cuentas individuales para los beneficiarios corre 100% a cargo del gobierno federal. Es el gobierno federal quien va a pagar esa suma asegurada a la aseguradora para que le pague a la viuda, a los huérfanos, a los ascendientes. Y el 100% de la cuenta individual o de las aportaciones ISSSTE se los entregan a los beneficiarios. Y eso es algo pues, bastante interesante, porque muchos trabajadores dicen que a mi familia le conviene más que yo muera. Yo sí, porque si tú te retiras, tienes que comprar tu pensión, dejas 2 millones de pesos en la aseguradora y nada más retiras el excedente y tu pensión sigue siendo muy bajita.
de 5,000, 7,000 pesos mensuales. Pero si falleces, la pensión se calcula en función del salario y entonces recibes una pensión más alta, dependiendo si fue riesgo de trabajo o invalidez, y aparte, bueno, sobre todo los beneficiarios, y aparte recibes la totalidad de los recursos de la FORE. Ahí sí no pasa como en el IMSS, que en el IMSS nada más recibimos la pensión y los recursos son para la pensión. Y pues aquí sí aquí también, a diferencia del IMSS, no hay conservación de derechos como la conocemos en el IMSS, de que oye, es la cuarta parte del tiempo cotizado para que tengas derecho. En el caso del ISSSTE, si eres décimo transitorio y cotizaste hace muchos años, 15 años al instituto, pero renunciaste o te despidieron o saliste con 45 años, con 50 años, tú llegas a edad 60 y reclamas el derecho a pensión, porque cotizaste 15 años o 14 años, 6 meses más un día. Entonces, eso sí no afecta. Lo mismo pasa en el tema de las pensiones de viudez y orfandad. Si el trabajador cotizó los 14 años, 6 meses más un día, así haya dejado de cotizar mucho tiempo, llega a fallecer, en el momento del fallecimiento hay derecho a pensión para los beneficiarios, aunque hayan pasado 5, 10, 15, 20 años de que haya dejado de cotizar. Es una diferencia importante con respecto al IMSS, que en el IMSS no pasa si te piden conservación de derechos. Y pues el tema de que también los trabajadores que a los 60 años en el ISSSTE, más bien a los 65 años dejen de cotizar y tengan al menos 10 años cotizados, tienen derecho a una pensión. Bueno, y a ver, ahí. Ahora, ¿todos saben sacar su reporte de semanas cotizadas? ¿O alguno sabe cómo consultar ese reporte? ¿Hay alguno que no haya cotizado al IMSS? ¿Todos cotizaron en algún momento? ¿Saben sacar su reporte? ¿Saben interpretarlo? ¿Mande? ¿Quién empezó a cotizar? No sé, ¿quién empezó a cotizar antes del 82? ¿Hay alguno que haya empezado a cotizar antes del 82? Del 82. No, nadie. Sí. Regularmente el reporte de semanas cotizadas en el IMSS solamente aparecen registros del 82 en adelante. Y ahorita el IMSS anteriormente ocupaba otro sistema que lo conoce como FIDO, ese lo utilizaba para tramitar las pensiones y te pensionaba de acuerdo a esa información. Actualmente ya no. De hecho, ese sistema ya está pronto a desaparecer. Ahorita las pensiones toman información solamente de este reporte del sistema de información de semanas cotizadas. No, tienes que hacer una búsqueda manual forzosamente para que el IMSS la reconozca. Así es. Todavía las Muchos no, pero ahí hay que saber cómo buscarlas. Yo he recuperado muchas semanas de personas que no tienen nada. Híjole, eso no lo publiques en redes. China, eso no se dice. Eso te lo digo cuando termine el curso. Cuando apagues la cámara. Y ahora. El número de seguridad social antes era 10,000. Hay como. Hay un cálculo, bueno, podemos hacer de manera manual el cálculo, ya hay también páginas donde nos sacan el número verificador. Entonces le pones un 1, un 0 y ya te hace una pequeña suma para sacar el número verificador. Puedo hacer el cálculo de manera manual. Sí o sí tiene que tener 11 dígitos. No hay manera, o sea, todos los números de seguridad social tienen 11 dígitos. Entonces está conformado, o sea, el primer par, la subdelegación que necesita el número de seguridad social. El segundo par, el año que te dio ese registro. No el año que empezaste a cotizar, porque muchos se confunden. Creen que porque su número de seguridad social es el 94, es el 93, ya con eso son trabajadores de generación y transición. Y
más aún porque en tu estado de cuenta de la Afore te dicen trabajador en transición, pero tú empezaste a cotizar realmente en el 2000, en el 98. Ese número de seguridad social te lo asignaron cuando estabas estudiando, porque por política ya tenías que tener derecho a la seguridad social, y entonces las universidades te dieron el seguro facultativo. En el IMSS son 5 ramos de aseguramiento. Y esto también es muy importante porque muchos se van con esa idea. Decir que mi número de seguridad social, a mí como estudiante me lo dieron y entonces yo tengo derecho a ley 73, no es cierto. Porque para tener el derecho a pensión tuviste que tener aportaciones en el ramo de retiro, cesantía y edad de vejez. Y esas aportaciones solamente las tienes si tienes una relación laboral. Como estudiante, la universidad solamente le pagó al IMSS el ramo de enfermedades de maternidad para que tuvieras derecho al servicio médico. Entonces, en el IMSS son 5 ramos. Lo que es enfermedades de maternidad, este ramo es el que nos da derecho a cobrar incapacidades. Al estar pagando este ramo, tenemos cuando nos enfermamos, pues incapacidad, en el caso de la maternidad, nos dan la subrogación por los 64 días para tomar ese periodo y está pagado. Otro ramo es invalidez y vida. Cada uno tiene una cuota. Otro ramo es riesgo de trabajo. Esto va a depender la cuota de la prima de riesgo que tengas asignada de acuerdo a la empresa o al giro de la empresa. El ramo de retiro, cesantía y vejez. Y lo que es guarderías y prestaciones sociales. Cuando estamos trabajando, tenemos derecho a estos ramos, adicional que cuando hay una relación laboral con un patrón, también hay derecho a lo que es a vivienda, pero es una aportación también de manera independiente y que se va directamente al Infonavit. Ahorita solamente mencionaremos las del IMSS. De estos 5 ramos, son 3 ramos los que generan derecho a pensión: invalidez y vida, riesgo de trabajo y retiro, cesantía de edad avanzada y vejez. Y de las cuotas, las que corresponden al retiro, cesantía y vejez, son las que son administradas por la Afore a partir de la reforma del 97, en el caso del ISSSTE a partir de la reforma del 2007. La Afore pasa a ser la administradora de ese recurso. ¿Por qué? Porque de ahí van a salir las pensiones, pero el IMSS sigue administrando las cuotas, ahora sí que las cuotas de los demás ramos. Cuando les dieron el seguro facultativo, y de hecho ahí viene cuando hacemos una consulta, cuando consultamos un SINDO, vienen varias claves. Regularmente el seguro facultativo viene indicado como ramo 32. Eso quiere decir que nada más tenías derecho a este ramo, pero te asignaron el número de seguro social. Tiene que aparecer Así es, tienes que tener un registro patronal, porque ahí te aparece un registro patronal, que hay un número de seguridad social, hay aportaciones, pero el registro patronal le corresponde a IMSS en ese ramo. No estás cotizando. Y eso genera mucha confusión, repito, ¿por qué? Porque las administradoras nada más se guían por el número de seguridad social en automático, no revisan aportaciones. Nada más dicen, el número de seguridad social es tal, y bueno, eres trabajador en generaciones de transición. Pero el número de seguridad social no determina el régimen de pensión. Quien determina el régimen de pensión son las aportaciones que hayas tenido. Porque hay casos en los que un trabajador tuvo más de un número de seguro social y cuando se hace la unificación le dejan el número que le asignaron en el 98, por ejemplo. Pero él sí tuvo aportaciones y descargas el historial y viene que cotizó desde el 77. Es un trabajador que va a tener derecho a elegir el régimen de ley 73, aunque su número de seguridad social es el segundo parcial 98. Lo que determina el régimen de pensión son las aportaciones, no el número de seguro social. Pero las aportaciones, por lo que dices, que la empresa es el trabajo de empresa. Así es. Antes de la empresa. Es correcto. Porque te dieron decir, ¿sabes qué? Me asignaron a mí mi número en febrero del 97. Pero la empresa te dio de alta el 1 de julio, eres generación Afore. Pasa al contrario, tengo un caso que aparece en el historial que inició el 1 de julio del 97, pero ahí sí tiene un contrato de trabajo que inició antes. Adicional, tiene aportaciones del SAR 92.
para tener aportaciones de SAR 92 significa que cotizó en el periodo de mayo del 92 a junio del 97. O sea, hay nada más que hacer una actualización, una aclaración de semanas, una búsqueda anual para que el instituto corrija el historial. Aunque haya sido literal, Hablemos de tu caso, ¿listo? Volvamos. literal 2 semanas la dada de alta. Aunque te hayan dado el 28 de junio, dado de alta, si te dieron de alta el 28 de junio, pagaron la aportación de esos días de junio, eres generación de transición. Si la empresa no pagó las aportaciones, Ahí es como, o sea, es esta, pero. ahí tristemente las personas lo saben cuando hacen el trámite de pensión, porque derivado de que el IMSS ha estado pagando muchas pensiones altas, porque ha habido muchos fraudes ante el instituto, porque ha habido malos manejos, y eso sí está en las noticias. Esto aparece en Twitter, todos los despidos que ha habido en las subdelegaciones a funcionarios por malas prácticas, que ya los quemaron, etcétera. O sea, ha habido muchos casos. Entonces, el IMSS ahorita, para el proceso y el trámite de pensión, manda a certificar. Cuando tú haces la solicitud de pensión, en ese momento se va a afiliación y vigencia de tu trámite. ¿Para qué? Para que revisen que en efecto estén todas las aportaciones realizadas de todos los patrones. Si no, en ese momento te cierran periodos, en ese momento te quitan y te actualizan el historial. Entonces ya te dije, ¿sabes qué? Si hay derecho a pensión, pero tú me presentaste un reporte de semanas con 1,400 y nada más son 1,100. Por eso es importante conservar los comprobantes laborales. Si no conservas, tú en caso de un trabajador, agarra, se pagó modalidad 40, incrementó, tenía buen salario, y al final cuando sacamos la pensión, yo dije, bueno, tenía 1,400 y resulta que ahorita son 1,100. Checamos todo su historial y le digo, oye, ¿esta empresa era tu empresa? Y entonces agarra y pregunta al señor, sí, era mi empresa. Yo, bueno, está bien, no pasa nada que sea tu empresa, hiciste las aportaciones, tienes tu hoja rosa, tienes todo. No, realmente nunca hice las aportaciones, nada, me registré ahí, pero nunca pagué. Bueno, está bien, entonces por eso te quitaron el periodo. O sea, la provisión que tenías al inicio no era correcta. Porque, repito, él revisa. Y va a revisar esto también. Y hay maneras en las que sí podemos pelear, aunque tú seas socio y aunque seas empleado de tu propia empresa, hay casos que sí te pueden hacer valer el derecho. Mientras se cumpla lo que dice la Ley Federal de Trabajo en cuanto a la definición de una relación laboral. Ellos, desde que llegan en su puesto, son empleados de señalería, aunque sea la persona moral. Pero cuando luego damos de alta al socio de ventas, que se encarga de esa parte del gerente, también es al administrador del grupo, el seguro social no le gusta. ¿Sabes qué es que no es trabajador? Oye, pero sí, porque la persona moral es el patrón, y él desempeña las ventas, y él desempeña el representar de empresa, y él desde que le gusta la mañana ahora levanta la cortina y se va a hacer así. Sí, puedes hacer contrato laboral, darlo de alta, generar toda esa documentación, porque eso sí te va a dar esa opción. No, y eso lo resolvemos de manera administrativa, ni siquiera lo tenemos que demandar, ¿no? De manera administrativa se resuelve. No, ¿por qué? Pero sí tienes que tener especificarte. O sea, trabajé, aquí está la evidencia, generé un contrato laboral, tenía un puesto, así es, todo. Sí, así es, y se respeta. O sea, tuvo un caso que sí se tardó mucho porque yo no me lo quería aceptar, pero el patrón, ese fue el patrón persona física. Se dio de alta como su propio empleado y aquí no era persona moral, aquí era persona física. Pues porque él no me pudo decir el fundamento para registrarme. No está en la ley. Digo, la verdad, me estás diciendo que ¿Mande? Vas pagando, ya que llegas a la edad, te quieres jubilar. Sí, me tardé 8 meses en que me dieran la pensión, porque él no me quería certificar las semanas. por ejemplo, ¿yo me puedo dar de alta con 30,000 de sueldo?
Sí, pero lo tienes que justificar. No, la policía no. Sí, pero ahorita, con toda esta implementación que hay, entonces nos vamos a la otra opción, que es trabajadores independientes. O sea, ya para no meternos tanto el problema. Pero esta opción de trabajadores independientes es nueva. Es decir, apenas se implementó en 2021 esta nueva modalidad que hay, porque trabajadores independientes sí existía desde antes. Pero antes se conocía, o la modalidad que era modalidad 44. Antes trabajadores independientes era esta modalidad. Tengo muchos casos de personas que llegan a los 60 y se quieren pensionar, pero tienen cotizaciones en esta modalidad y le dicen sí, si alcanza la semana, sí te puedo pensionar, pero no te voy a considerar las cotizaciones en modalidad 44. ¿Por qué? Porque esas cotizaciones nos vamos otra vez a las aportaciones. Cada ramo tiene su porcentaje de aportación. Y este ramo, retiro, cesantía y vejez, cada palabra, cada retiro, cesantía y vejez tiene su propia cuota, porque está todavía subdividido. Retiro es un 2%, cesantía antes era el 3.150, ahorita es la cuota que si ganas más de 2 salarios mínimos ya tienes un incremento en la aportación, y te está haciendo un incremento de manera gradual hasta 2030 que va a llegar ya a una base. Y vejez, que es 1. Ya no recuerdo. Y en trabajadores independientes, tú cotizabas a este ramo, tú cotizabas a este ramo, a este no, y cotizabas a retiro y vejez, no pagabas la aportación de cesantía. ¿Y qué es la cesantía? Pues que es a los 60 años de edad quedemos cesados del trabajo. No es cesantía por 60, es que quedemos cesados del trabajo. Cuando quedamos cesados del trabajo a edad 60, entonces le dice, bueno, tienes derecho a pensión, pero como todavía no tienes la edad de vejez, te da como la penalización, y yo creo que es algo que se han escuchado. A los 60 te vas con el 75% de la cuantía que te correspondería en el caso de vejez, te pensionas a edad 61 del 80, 85, 90, 95, de acuerdo a la edad, y a los 65 ya recibes el 100% de la cuantía. Entonces, trabajadores independientes en la anterior modalidad no pagaban la cuota de cesantía. Entonces, para que te consideraran las aportaciones de esta modalidad, sí o sí te tienes que pensionar a edad 65 para el ramo de vejez. Entonces, ahorita en la nueva ya pagas todo y ya te considera el ramo de cesantía. Sí. Porque también te vas a división y te vas a retiro. Entonces, aquí vámonos al... ¿por qué se desconectó? Esa es todo lo que tenemos abajo. ¿Vale? Yo me entiendo y no puedo dar de alta. No, trabajador independiente es para los freelance, para los que no tenemos trabajador. Bueno, es más, yo tengo registro patronal, pero yo doy de alta a mis trabajadores. Pero como soy persona física, no me voy a meter en el lío de darme de alta también en ese instituto, porque sí va a ser más difícil. Entonces también para que nosotros mismos nos ponemos el pie. Digo, sí puedo rescatar casos, pero sí se los puedo pedir al IMSS y sí se los he ganado al IMSS, pero cuando ya hacemos una estrategia, o sea, no te voy a decir date de alta, porque nos va a costar trabajo tener tu pensión, y cuando ya llegas a los 60, quieres tener tu pensión ya de manera inmediata. Entonces puedes tener tu registro patronal como persona física, dar de alta a tus trabajadores y darte de alta como trabajador independiente. Y además te sale más barato. Así es, nada más hay una pequeña restricción en el caso de enfermedades de maternidad, hay periodos de espera. ¿Qué quiere decir? Que es como los seguros. El tema de maternidad en trabajadores independientes se lo va a cubrir hasta después de 10 meses. Todas las cirugías ortopédicas tienen que pasar 2 años, algunos padecimientos de 1 año. Todo lo que no esté mencionado te cubre desde el primer día. Y entonces ahí he apoyado a muchas personas que tienen diabetes, tienen hipertensión, tienen cáncer. Y las afilio como trabajadores independientes desde el primer día reciben atención médica. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo. La seguridad social es un derecho humano. Parte de estos cambios no es porque se le hayan ocurrido a los políticos, a los diputados, a todos. Viene de la firma de tratados internacionales. Hay que proteger a la población vulnerable.
que una población vulnerable es alguien que tiene una enfermedad crónico-degenerativa. Eso también viene por indicaciones de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, por eso es que hay padecimientos que sí lo restringe, por el tema a lo mejor del costo, que no es tan rentable y porque todavía a lo mejor se pueden prevenir. Pero temas como el cáncer, desde el primer día estás cubierto. Y puede solo que pues, no te van a atender de manera inmediata, hay que hacer fila, como todo. Pero al final te dan la atención, diabetes. Vas y cada mes te dan tu medicamento y te registras y ya vas a tus consultas, hipertensión. El salario base de cotización. Tú puedes cotizar desde el mínimo hasta el tope de 25 UMAS. Y yo utilizo en algunos casos esta modalidad de trabajadores independientes cuando las personas no pueden pagar modalidad 40. Porque para modalidad 40 hay un requisito, bueno, hay varios requisitos. Uno de ellos es que no tenga relación laboral. Y entonces hay muchas personas que me dicen, ok, sí, yo quiero pagar modalidad 40, no puedes porque estás cotizando. Pero es que si dejo de cotizar, ¿cómo pago modalidad 40? Y antes no se podía, a partir del 2021 tengo solucionada esa parte. Porque los doy, aunque estén cotizando con un patrón, los doy de alta con trabajadores independientes con el salario que haga la diferencia para alcanzar el tope. Y cubro esa parte. Sí les cuesta un poquito más que modalidad 40, porque modalidad 40 pagamos dos ramos. Pagamos invalidez y vida y pagamos retiro de cesantía y vejez. Así es, y no tengo derecho al ramo de enfermedades y maternidad. Pero en trabajadores independientes pago todos. Y tengo derecho, y eso lo utilizo hasta para los trabajadores independientes, para las mamás que tienen hijos menores de 4 años, y ahorita con el tema de que ya se cerraron las guarderías de Cedesol, oye, te conviene mejor pagar tu aportación. Tanto tú como tu hijo tienen atención médica y todavía tienes derecho al servicio de guardería. Entonces, digo, en el independientes, va a pagar independiente, y tú entras a modalidad 40. Sí, puedes brincar a modalidad 40, porque está reconocido como modalidad. En trabajadores independientes, ahorita mucho lo es modalidad 10, modalidad 10. Así lo están promocionando. Modalidad 10 es cuando estás cotizando con un patrón, cuando tienes relación patronal. Esa es modalidad 10, siempre ha existido modalidad 10. Solo que hicieron una bonificación en trabajadores independientes para que puedas recuperar tus derechos, para que no tengas que hacer simulación laboral. Hay muchos que contratan con empresas y la empresa ni siquiera paga las aportaciones y le está cobrando. Parte del IMSS, el IMSS también, y ya es un título de saber fiscal, tiene metas de recaudación. El IMSS, a pesar de ser un instituto de seguridad social, y la seguridad social que el objetivo es la protección de los trabajadores, la protección de estos derechos, el IMSS sigue siendo una institución fiscalizadora, donde su objetivo es recaudar cuotas. En el momento de implementar esta opción de trabajadores independientes, está garantizando esas cuotas, porque tú te las estás pagando al IMSS, y te está garantizando también por los servicios. Y entonces deja de haber esa simulación laboral que también de manera indirecta le está afectando al IMSS. ¿Por qué? Porque está brindando servicio médico, porque está brindando atención, y estas empresas con simulación laboral muchas veces no pagaban las cuotas. Entonces, a través de esta modalidad de trabajadores independientes, les da, el IMSS cubre su porcentaje tiene otra fuente de recaudación, y los trabajadores también tienen beneficio. A ver, pago trabajador independiente también pagas. No, trabajadores independientes no pagan Infonavit. Sí, así es, porque el Infonavit, recordemos que la cuota le corresponde al 100% a la empresa, no la paga el trabajador. Oye, que el seguro sí quiere con modalidad independiente. Y por bajo Ay, sabor, ahorita siempre dicen, perro no come perro. No te va a revisar, el SAT y el IMSS son fiscalizadores, lo que les interesa es recaudar. Entonces ahorita no se van a meter porque sigue siendo voluntario. O sea, dime si tú le pones al trabajador, le mandas al SAT para que haga un cruce, que posiblemente en algún futuro lo haga, en este momento no. Pero al final sigue siendo de manera independiente y de manera voluntaria. Si tú lo obligas a que registre lo que está ganando, puede decir, si me conviene, mejor mi pago al IMSS para que lo pague. Y eso ahorita no le conviene al IMSS. No, cuando tú haces el registro, te marca de manera opcional poner el RFC.
Es opcional, no es obligatorio. Aunque en la regla, cuando lo crearon, por eso a veces muchas veces es distinta lo que dice la teoría a cómo se lleva en la práctica. Entonces, aunque en la regla sí lo crearon para que te registres con el salario que ganas, todo eso, ahora sí, eso sí te afecta en el tema de prestaciones, porque si te enfermas, la incapacidad va a ir con el salario que te registraste. Si tienes un riesgo de trabajo, la incapacidad o la pensión va a ir en función del salario con el que te registraste. Entonces ahí, la verdad es que yo mi función lo que hago es asesorar al trabajador, darle esos pros y esos contras, ¿no? O sea, decirle, ¿sabes qué? O sea, ¿qué es lo que te conviene? ¿Qué es lo que estás buscando? En algunos casos date de alta el mínimo y contrata un seguro de vida adicional y ya tienes cubierta esa parte. Así le hice con algunos casos. Y aunque estés pagando de la 40 de la seguridad social, te la puedo tener de otro lado. La autoridad está ahí, Así es, eso no está peleado. Pero también tengo un caso de una persona que no era opción darlo de alta en modalidad 40. ¿Por qué? Porque cuando platiqué con él, me dijo, oye, ¿sabes qué? Que mi señor tiene 80 años, sigue activo, con 1.800 semanas, con salario mínimo. O sea, se puede pensionar ahorita con 7,000 pesos, que es la pensión mínima de este año. Pero agarré que con ese número de semanas, con 6 meses duplicamos tu pensión. Pero me dice, no puedo renunciar porque el IMSS me da un medicamento que fuera me cuesta 25,000 pesos y lo pago de manera privada y el IMSS me está dando cada mes. Perfecto, ¿sabes qué? Lo di de alta modalidad de trabajadores independientes, pagando la diferencia, básicamente pagando el tope. Está pagando casi 12,000 pesos mensuales él ahorita, pero le dije, pero con 6 meses, en lugar de 7 recibes 14. Ya si te quieres ir al año, dependiendo de cómo te sientas la salud, ya logramos 21 en un año, por el número de semanas. No es la única persona, tengo varios. El promedio ya es 88. Entonces, no, es que no sé por qué ¿por qué no se transmite la pantalla? No sé. ¿Cuál es? ¿Cómo? No sé si a lo mejor se calentó. Luego pasó eso. Sí, porque no sé por qué no me arroja la pantalla. Es que justo les quería mostrar cómo cambia. En trabajadores independientes también es importante registrarse con la actividad correcta. ¿Por qué? Porque estamos pagando todos los ramos. Si tú te registras, la actividad que es por prima de riesgo la más económica es actividades administrativas. Te das de alta con esa modalidad y pagas poco, pagas la cuota más baja. Pero si tú eres taxista, si te pasa algo en el ejercicio de tu actividad, no vas a tener la cobertura de riesgo de trabajo, porque ese no es el trabajo que tú registraste. Está la opción, en esta modalidad de trabajadores independientes, la realidad es que, estamos cubriendo también a los trabajadores mexicanos en el extranjero. Podemos darlos de alta. Y de esta manera hay muchos mexicanos que están en el extranjero. Sí. Pero no sé por qué no se proyecta. Pero ahí hay muchos mexicanos que sí cotizaron en algún momento aquí en México antes de irse al extranjero, pero a lo mejor su situación migratoria no les permite regresar, y si tienen 500, 700 semanas, tienen derecho a pensión, pero dicen, ahora ¿cómo cotizo? No pueden hacer la simulación laboral porque ni siquiera están en México. A través de trabajadores independientes ya se pueden dar de alta, y además si tienen familiares, sobre todo esposa e hijos en México, ellos pueden tener el servicio de médico aquí, aunque ellos estén trabajando. Y si algo les pasa en el extranjero, trabajando, están cubiertos por el riesgo de trabajo. Si llegan a fallecer por un tema de enfermedad, están cubiertos por el tema de invalidez y vida, siempre hayan cubierto las cotizaciones o recuperado la conservación. Mínimo 500 semanas y están en conservación de derecho al momento de reclamar y tener 60 años de edad. El monto de la pensión, sí. ¿Por qué? Porque tengo un caso de un trabajador que cotizó esos 10 años y los cotizó al tope, pero solamente tiene 500 semanas, su pensión es de 11,000 pesos. Aunque su salario haya sido siempre estando en el tope los últimos 5 años, bueno, el tope de cada año, porque nunca vamos a estar en el tope del salario, porque cada año se incrementa. Entonces él, su pensión era de 11,000 pesos, es de 11,000 pesos. Entonces dice, pero ¿cómo soy de 73 y cotizo con 2,500 pesos diarios? Sí, pero las semanas también es un factor. Por cada 52 semanas que excedamos a esas 500, tenemos derecho a incrementos.
Y esos incrementos son los que hacen que la pensión se eleve. Mientras tengamos más incrementos, la pensión va a ser más alta. Por eso no hay tope. No, tengo más de 2,000. No, es que a los 65 años tienes el 100% de la cuantía que te corresponde, de acuerdo al cálculo de semanas, salario cotizado y edad. Eso es lo que te corresponde a ti. No hay un tope de pensión. En el ISSSTE no hay tope de pensión. Está topado el salario diario con el que estamos registrados. No, es que tienes el 100% de la cuantía, si tienes 65 años de edad, mínimo 500 semanas, te haces el cálculo y tienes el 100% de la cuantía. O sea, si te pensionas te das 65, así tengas 1,000 semanas, tengas 1,300, tengas 1,500, tengas 2,000, recibes el 100% de la cuantía con el cálculo que te corresponde. No hay un monto. Las semanas te ayudan, entonces no hay un tope. Tú puedes tener 20 incrementos y de todos modos eso beneficia tu pensión, pero no significa que esté en el tope o que no esté recibiendo el 100. Si ya tienes 65 años de edad, vas a recibir el 100% de la cuantía. Y la cuantía se calcula considerando tu promedio salarial de las últimas 250 semanas, la edad en la que se está retirando y el tema de los incrementos. Voy a sacar tu cuantía, que no va a ser la misma cuantía que te corresponde a ti, a la que le corresponde a ella. Pero ambos están recibiendo el 100% de su cuantía, aunque tu pensión sea de 30, aunque tu pensión sea de 40. Te están pensionando de edad 65, están recibiendo el 100%. Aunque las semanas, los 65 años, los dos tenemos, ganamos 30,000 pesos, pero yo tengo 500 semanas y ya tiene 2,000 semanas. Va a recibir más pensión ella. Sí, son los incrementos. O sea, sí, varían. Es que con 500 tienes derecho. Más de eso se multiplica por un factor y te da más dinero. Así es. De trabajo para trabajos. Tú sabes que los patrones normalmente cuando no dan alta de expulsión a su trabajador o del mínimo lo dieron de alta, etcétera, no gana eso, les dicen capitales constitutivos cuando ya llegan a solicitar la atención médica. En los trabajadores independientes decías que si yo daba de alta con la pega mínima que se cuenta y resulta que me dio para la institución y me accidenté en la obra o me caí, qué sé yo. Dijiste que no le pagaba la capacidad por el riesgo de trabajo por haberme metido en la actividad. Así es. Pero no, digamos que No. la capacidad te la paga, pero fue atención técnica, te fijan capitales constitutivos. No, porque no eres empresa. Eres un trabajador que de manera voluntaria estás pagando tus cuotas horarias patronales. Entonces aquí no hay manera de que te finque un crédito en materia de esa, porque simplemente lo único que va a pasar es que no te va a brindar la prestación que te correspondería porque no estás, porque sí, la atención médica sí, pero te la va a cubrir el fondo de invalidez. Sí te pasó un ejemplo, el taxista. Lo di de alta como personal administrativo, pero tiene un accidente de tránsito y se lesiona. Si le hubieras dado de alta como chofer de transporte, hubiera tenido desde el primer día el tema de la incapacidad en un 100% del salario con el que se registró. Adicional, si hubiera fallecido, su familia hubiera tenido derecho a la pensión de viudez, sin importar si tenía una semana, 2 semanas, 3 o por un día. Fuera, a lo mejor tiene el chico 25 años, es su primer y es taxista y se da de alta y empezó a cotizar en ese momento. Si le hubiera dado de alta como chofer, desde ese primer día su familia hubiera tenido derecho a la prestación de pensión. Pero como lo di de alta en trabajador administrativo, no te voy a dar esa cobertura porque no fue un riesgo de trabajo. Entonces, pero te voy a dar, pero a lo mejor sí tenía, ya estaba activo y nos vamos a Ramos, no falleció ni nada, pero sí te voy a brindar la cobertura de enfermedades y maternidad, pero no te voy a dar la incapacidad al 100%, te la voy a dar al 60%, como corresponde. Todo. Así es. Entonces ahí, pero si es modalidad de trabajadores dependientes, puedo dar de alta yo. Sí. Pero yo puedo dar de alta a alguien más. Como empleado no.
para ti. Como si tienes empleados, vas y generas tu registro patronal y ya te das de alta como patronal del INPI, que además tienes la obligación. Yo me doy de alta aquí. Ajá. Me doy un sueldo de 25 pesos. Pagas la cuota de 20,000. Tendría yo que pagar. De manera mensual, 3,526. Me conviene más eso a mí, a darme de alta en el IMSS, como mi trabajador. Es que, bueno, aquí va a depender de qué prima de riesgo tengas, porque recuerda que una vez inicias, cuando No, pero te me das de alta refiero para tener derecho a la modalidad. Para tener derecho a la pensión. a la pensión, yo regularmente lo recomiendo que se den de alta como esta porque se ahorran el 5% de vivienda. Ya no vas a requerir el crédito de vivienda, ¿para qué le pagas para qué pagas la cuota de vivienda? Pero me va a Y es- tomar en cuenta mis semanas antes Sí. más estas y a los 60 me voy con eso. Así es. Yo ahorita tengo un caso que estoy asesorando, que estamos recuperando derechos, pero ¿para qué? Ya está cerca de la edad de pensión, ya estamos en ese periodo de incrementar salarios. Entonces, ¿para qué lo doy de alta con un salario mínimo? Que es lo que hacemos cuando queremos recuperar derechos, buscamos una empresa, cotizamos el mínimo. En el caso de este señor le dije, de una vez nos damos de alta con el tope de 25 UMAS, cotizamos, recuperamos derechos. Adicional aquí, si lo pagamos de manera anual, estamos cubriendo el tema del fallecimiento, porque ya le pagamos al IMSS el año. Y si fallecemos antes de que cumple el año, de todos modos la viuda tiene derecho a pensión. Pero ¿a mí me conviene esto o me voy con modalidad 40? Si no requieres el servicio médico, te conviene modalidad 40. Si requieres el servicio médico y no tienes otra cobertura de salud, te conviene trabajadores independientes. Sí, pero prefiero pagar 3,000 o pagar 9,000 años. Ok, sí, pero 3,000, pero con 9,000 pesos, tú estás pagando un salario diario de 2,593. Y estás aquí, estás pagando un salario de 666 pesos. No, ¿Tú le pusiste? Sí, aquí está. no, es que yo nada más No. le puse 20,000. 20,000 mensual, diario, son Ahí le 666. tendré que poner 100, no sé. Te tienes que tener para el 2,593, el tope son 77,805 de manera mensual. ¿De cuánto te va a salir la cuota? De 12,000 pesos mensuales. Se me hizo poco 666 diarios. Sí, divide 20,000 entre 30.4 o entre 30 Ponle días. 50. Mira, le ponemos el tope son 77,805. Sí. Ese es el tope mensual. Ya estamos cotizando un salario diario de 2,593, pero el pago mensual es de 12,289.73. Tiene Sí. la pensión y el servicio médico. Así desde es. ahorita. Así es, tienes atención médica desde ahorita. O sea, y no pierdes. Si requieres el servicio médico, darte de alta en esta opción. Y a los 60 me voy. Y a los 60 sí, hacemos el cálculo de tu promedio. Hay que hacer el ejercicio. Hay que hacer la corrida del promedio salarial para ver cuánto te corresponde. Pero con esto le ganamos un año en lugar de estar esperando y digo, bueno, me doy de alta con una empresa, que me dé de alta con el mínimo. Sí, recupero derechos, pero todavía sigues sin bajo tu promedio salarial. Y con esto lo podemos incrementar desde el primer momento. Y hay casos que con un año de pensión, dependiendo del número de semanas que tengan, recuperando derechos ya tenemos una pensión de 15, 20,000 pesos. ¿Con ellos esto deciden si recupero continúan. derechos? Sí. Y no requieres cotizar 13 meses, 15 meses, que lo hacen con los patrones para que un IMSS no te audite y de todos modos te revise. No es esto. Entonces, aquí son 12 meses y con eso ya tienes las 52 semanas. Te las pagaste al IMSS, ni siquiera te revisa. Vienen de trabajadores con modalidad 40 semanas todavía cobranza para certificar. O sea, yo me podría que la dar un semana- año con esto y dejo 4 años y tengo conservación de derechos a los 60. Así es. Esta papita, no me lo haces. Sí. Digo, No, no, es que es lo que diferente. pasa es que como empresario nos pagamos un sueldo y con eso pues, pagamos una vida normal, ¿no? No, eso es lo que hago. Al mes igual me debo tanto, biblioteca, comida, ¿no? Pues yo me pago un sueldo, una tarjeta, mejor se lo pago, o sea, entonces ese dinero se lo doy a mí y me va a pagar, ¿no? No, sí, pero al final, como los Si yo voy a pagar 12,000 pesos, pero me voy a estar pensionando por los 70. Así es. acá la comunidad 40, Sí, con la misma cantidad, pero la Pero única tengo es que que... pagar 5 años. Pues no, es que es el mismo tiempo. O sea, no con un año, luego ya tiene... Aquí estás pagando un año, recordemos que el tipo es exactamente el mismo.
¿Cuál es la diferencia? ¿Qué beneficios tengo? En modalidad 40, repito, o sea, si tú tienes un seguro de gastos médicos mayores, si tú tienes otra cobertura de salud, a lo mejor, no sé, o sea, Exagero. exactamente, entonces no te conviene pagar trabajadores independientes. Bueno, si a menos Hay que hacer el que... ejercicio. No, a menos nada más para cotizar y lo vas a pagar para recuperar derechos, o sea, nada más ahí, y después te cambias a modalidad 40 porque bajas tu cuota, te ahorras 3,000 pesos mensuales, 36,000 pesos al año, que mejor los inviertes. O sea, en esa parte, o sea, es que, por eso al final, y vuelvo a repetir, cada caso es independiente, entonces se tiene que armar la estrategia de acuerdo a lo que buscan. Entonces, si no tienes conservación de derechos, si ya dejaste de cotizar más de 6 años, sí o sí tienes que cotizar para un patrón, no busques más, no hagas simulación laboral porque eso solo te perjudica. El INPE está siendo más estricto cada vez en este tema de cotizaciones. Date de alta como trabajador independiente, con el salario mínimo, con el salario más alto, dependiendo de tu capacidad de pago. Y con eso ya recuperas derechos. No tienes que cotizar 13, 14, 15 meses. Lo que dice la ley, 52 semanas, paga los 12 meses y ya recuperaste derechos. Si lo pagas de manera anual, esos derechos los estás, desde el momento en que haces el pago e inicia la vigencia, porque ese es por mes adelantado. ¿Qué quiere decir? Que ahorita pago, antes del 20 tengo que hacer el pago, pero voy a empezar a cotizar a partir del 1 de noviembre. No es de manera inmediata, no es como un patrón, o sea, sí hay un tiempo. Ok, pero entonces, digamos, aquí paga 12,000 pesos. Así es. Son 3,000 pesos la diferencia por tener Servicio médico. servicio médico. Así es. Al final de cuentas, en la suma lo que yo le daría para la subvención. Así es, exactamente, es exacto. Sale más barato la modalidad 40 si no necesitas. Así es correcto. Por eso es que cada caso, y repito, cada caso es único. Entonces también aquí te sirven trabajadores independientes para el que tiene un buen... Tengo un cliente, es gerente de una agencia automotriz, gana bien por fuera, pero cotizando está con 300 pesos diarios. Te digo, o sea, no inventes, o sea, está mal. Ya negoció con la empresa, le hice su proyecto y le dije no te conviene darte de baja ni de renunciar, porque dejas de ganar 70,000 pesos mensuales. O sea, tienes que seguir ahí, pero el salario no te favorece. Empieza a pagar, pero no te vas a dar de baja, paga trabajadores independientes, no vas a pagar el tope, vas a pagar la diferencia. Porque cuando tenemos dos patrones, los salarios se suman. Puede ser yo trabajadora en una empresa y aparte está. Pagar la diferencia. Cuando no puedes, y entonces eso ya cubre a las personas que antes no podían contratar modalidad 40 porque no podían renunciar y se van. La verdad es que es triste cuando he ido a las clínicas a hacer trámites de pensión y veo resoluciones de pensión con 1,700 semanas, 1,500 semanas y tienen la pensión garantizada, la mínima, 7,000 pesos. Alguien puede decir trabajo para Juan, para los meses, y aparte, las tardes. Sí, les tienes que decir, tú lo haces y al final cuando tramites de todos modos te lo van a contar. Porque... Todo lo que dice, las puedes sumar. Sí, se suman. Trabajo todo el día para alguien, y aparte yo trabajo independiente, vendiendo cosas. Aunque ni trabajes, aunque sea tema de casa, te das de alta trabajadores independientes. Sí. O sea, al INS no le vas a justificar en qué trabajas. Realmente no te va a pedir ni la justificación ni te va a revisar. Al INS no te va a recibir las aportaciones. Sí, síguenlas. El INS te va a revisar las cuotas. O sea, en esa modalidad de trabajadores independientes ahorita, lo que le interesa al INS es que más personas se inscriban. Porque tiene mucha salida por el tema de pensiones. Lo que requiere son cuotas. Sí. Entonces, es eso lo que quiere el INS con esa modalidad, o sea, y no te va a revisar, y una vez que recuperes, y si ya hice trámite de pensión con recuperación de derechos con esa modalidad, me pensionas a los 60. Ya tengo un trámite de una persona que pagó modalidad. Este fue, y aquí se los muestro también para temas prácticos, les traje casos prácticos. Guardería. En trabajadores independientes sí, hay guardería. Repito, de hecho este fue el caso, ni se ve, no sé por qué es poca la definición. Este fue un caso de un trabajador, tiene 68 años de edad, contaba con 3 números de seguridad social ligados a su curva, a su nombre, y 2 nombres registrados en el instituto en algún momento, porque aparte tenía 2 credenciales de lector, en una era Mario y en otra era José Mario. Entonces, el nombre correcto en el acta de nacimiento era José Mario, pero durante muchos años cotizó como Mario nada más, y pues tenía todo este problema, el señor ya tenía 68 años de edad. Y cuando llegó conmigo con ese número de seguridad social que estaba ligado a su CURP correcta, solamente tenía 483 semanas cotizadas.
Está su credencial, el número es la tarjeta de afiliación y los 3 números. Hicimos corrección de unificación del número de seguridad social y pasamos a 1043 semanas. Con eso ya tenemos el derecho a pensión. Pero aparte, y aquí está el nombre tal cual, su patrón era el mismo, como persona física. Y cuando solicité su alta de modalidad 40, me dice el subdelegado y me dice, no, te puedo generar el alta de modalidad 40 porque tiene derecho, cubre los requisitos, las 52 semanas en los últimos 5 años, no han pasado 5 años de la fecha de baja, no tiene relación laboral, entonces cubre el requisito. Pero cuando solicite la pensión no se la voy a dar. Porque justamente el pretexto de que no puede ser patrón y empleado al mismo tiempo, como persona física. Y entonces yo lo revisé, lo vi, un caso que financiamos, porque la baja fue en el 2018 y el trámite lo hicimos el año pasado, en 2022, y vamos a pagamos casi 4 años de retroactivo. Y entonces yo, la persona que puso el capital, fueron 400,000 pesos de pago, que se le hizo al IMSS, y le dije a la persona, no va a ser fácil, no te voy a regresar el dinero en 3 meses, son 4, o va a tardar más. Puede que lo saque por la vía administrativa o puede que lo tenga que demandar, pero lo gano. Entonces agarré y le dije, ¿tomas el riesgo o no lo tomas? Y me dice, ¿estás segura que lo ganas? Lo gano. Va, pagamos la modalidad 40. Me tardó 8 meses. Ahí está metiendo yo escritos a dame la pensión, certifícame las semanas, no me las quería certificar. Los nuevos conceptos, sí o sí, afiliación tiene que autorizar. Y justamente así, me la pasé tras escritos, o sea, cubro los requisitos. Dime, me revisé la ley, me revisé el reglamento, no había ninguna parte donde te dijera que no puedes, la ley no dice en ninguna parte que como patrón persona física tú no puedes darte de alta. No lo dice. Lo único que le pregunté al trabajador para tomar el riesgo fue, cuando pagaste tus aportes, ¿cuántos empleados tenías? ¿Eran familia o no eran familia? No eran familia, éramos 10 empleados y pagaba las cuotas al mismo tiempo de todos. Con eso tengo. Era empleado por mi empresa como persona física. Tenía una fábrica de muebles. Y al final, bueno, antes, para terminar este caso, después pagué, ahí está la continuación voluntaria de régimen obligatorio del 2018 al 31 de mayo del 2022, con un salario de 2,015 pesos. Al final, antes de hacer el trámite de pensión, que vuelvo a hacer una búsqueda manual de 400 semanas que tenía cuando me contactó, al final terminamos con 2,053 semanas. El resultado para este señor, en lugar de tener una pensión de 6,000 pesos, que era la que tenía cuando hicimos la primera recuperación, se está ahorita ya con la actualización del 2023, recibe 58,000 pesos mensuales. Sí, lo he checado justamente para las personas. En el caso de él, por ejemplo, su pago retroactivo, como se tardó, hay 415,000 pesos. Pero este señor al final pagó como 1,035,000 pesos de costo de su pensión. Salió con el pago de la pensión, con los recursos de la FORE, y adicional solicitamos un préstamo de nómina y que ahorita está pagando un préstamo de nómina 5 años, pero recibe de manera libre 58 menos 12,000 pesos del pago mensual, y está recibiendo 46,000 pesos mensuales. De todos modos, le fue rentable que esté pagando un préstamo. Entonces, claro, vaya corregido para que te financie, si no lo consigues esa cantidad, y bueno, es que tampoco es conseguir el financiamiento. Así es, en algunos casos sí lo he hecho las propuestas justamente he cotizado con los cotizadores ya con justamente estos créditos hipotecarios, porque repito, hay personas que sí requieren una inversión alta, pero su pensión no va a ser de 58. Por sus características, por las semanas, solamente van a alcanzar 26,000 pesos, 30,000 pesos. Entonces no van a alcanzar tampoco un retroactivo tan alto, los recursos en Afore no son tantos. Ya ves, cuando retira eso, ni siquiera está cubriendo el pago de las cuotas que se dieron. Entonces es un candidato que no voy a financiar, porque ¿dónde le voy a cobrar? Entonces ahí, si he hecho ejercicios, le digo, ¿tienes alguna propiedad? El crédito hipotecario es muy barato, más barato que cualquier crédito, más barato el financiamiento que les puedo otorgar. Pero a veces algunas personas también nada más la palabra hipoteca no les parece tan correcta. Sin embargo, les echo las corridas y les digo, imagínate, o sea, si ahorita tienes derecho a 6,000 pesos, a 7,000 pesos, tú hipotecas tu casa, tienes los 600,000 o 500,000 pesos disponibles para hacer el pago de modalidad 40, vas a recibir 20,000, tu pago de la hipoteca era de 6,000, págale el doble, págale 15, quédate con los mismos 6, en 5 años, 8 años ya pagaste la hipoteca.
te queda una pensión, el aguinaldo es más alto, etcétera, el incremento cada año, pues obviamente es diferente tener un 5%, si la inflación fue del 5%, que tengas un 5% más sobre 7,000 pesos a que tengas un 5% más sobre 20,000 pesos. Tienes una pensión alta. Sí, y si no, pues no la sigues pagando los 15 años que te dio el banco para pagar el crédito. O sea, al final tienes el ingreso. Además, como funciona el principio, como actividad empresarial, el interés es deducible de impuestos, ¿no? Así es. Pero ya mencionado ya ni te sirve, porque de todos modos estamos exentos hasta 15 UMAS, que son como 44,000 pesos. Pues ya ni siquiera, o sea, ya no hay. Si superas esa cantidad, no vas a pagar el impuesto sobre lo excedente. Y que también es muy poquito, porque nada más te van a contar en la tabla el excedente, no el total, porque las 15 UMAS están exentas. Pero sí se hace, sí. Sí, hay opciones. Si es viable, digamos, el efectivo. Si cubres las características para ser candidato a un crédito hipotecario, sí, yo te recomendaría tomarlo. Y el resto, si más o menos Así es. Sí, tenemos regularmente, sí digo, sí hay que checar las condiciones en las que prestan las financieras, porque si no tienes una actividad, pues no te van a dar crédito hipotecario, que sea dueño de una casa. Entonces, regularmente tiene que haber un ingreso, aquí nos apoyamos de los hijos, oye, saca la hipoteca, o sabe, y yo funjo como aval en el tema de la garantía, pero alguien tiene que comprobar ingresos. Hay maneras, tenemos que buscar justamente con los especialistas en el área de créditos hipotecarios. Pero al final es ver opciones, y quien decide, pues es el trabajador. Digo, estos son algunos otros casos que veo que son los temas legales de las pensiones. Este es el caso de portabilidad de derechos que les comentaba. El trabajador cotizó para el Instituto Estatal de Educación Pública en Oaxaca, 35 años cotizados, pero él eligió tristemente cuentas individuales. Bueno, tristemente en su momento, ahorita felizmente, cuentas individuales. Como era un intendente de una secundaria, su sueldo era muy bajo. El bono de pensión que le asignaron a los trabajadores de ISSSTE, le dieron un bono de pensión cuando cambió la ley. Ese bono de pensión solamente, ya con los rendimientos y todo, tiene 1,600,000 pesos. Repito, ese 1,600,000 pesos, a lo mejor ahorita 1,800,000 pesos, que todavía no se ha pensionado, solamente le alcanza para una pensión de 7,000 pesos mensuales. Ese era lo que tenía derecho. De repente agarré y dije, a ver, platíqueme cómo fue su historia laboral. Ni se acordaba. Deme su nombre. Que hago una búsqueda por nombre, una búsqueda alfanumérica en el IMSS, y me arroja un número de seguridad social. Y le digo, es que si tú tienes el número de seguro social, aparece este número. Y le digo, vamos a hacer una actualización. Hicimos una actualización de datos en el IMSS, y en automático nos arrojó un patrón para el cual cotizó solamente 10 semanas, en el año 84. Con eso, era el ley 73 de Dios. ¿Qué hice? La portabilidad. Lo di de alta como trabajador independiente un año para recuperar el derecho y justamente tener esas semanas. Al final, ahorita, bueno, eso con fecha de junio del 2023, ya también hicimos la portabilidad, 96 semanas en el IMSS, más 1,931 semanas del ISSSTE, tiene 2,012 semanas. Le dije al señor, me dijo el señor, ya tengo el agua hasta acá, ya me quiero pensionar. Le dije, ¿qué? Tiene 20,000 pesos ahorita, se pensiona en este momento, tiene 20,000 pesos de pensión mensual. Se espera febrero del siguiente año, llega a 40. ¿Puede o no puede? ¿Se anima a seguir aportando? No. Me dice, nada más agarre y está bien lectivo. Y ahí está, la proyección es que lo pensiono el siguiente año, ya que faltan unos meses, con 40,000 pesos mensuales, haciendo ese ejercicio de portabilidad. Entonces, el señor fue intendente, va a cobrar más que los docentes, porque los docentes en el ISSSTE están topados a 30,000 pesos, aunque estén cotizando el tope, se pensionan y están topados a 10 sumas, ahí no hay otra, no hay manera de incrementar la pensión, 10 sumas es lo que marca la ley, y reciben nada más 30,000 pesos mensuales. Entonces le dije, ¿mande? ISSSTE décimo transitorio, en el régimen décimo transitorio, va en función del salario. Ellos no pueden hacer aportaciones para incrementar salario, y este es el último salario con el que cotizaron, si tienen los 30 años de servicio, los 60 años de, bueno, 57 los hombres, ahorita 55 las mujeres, se van con el 100% del último salario. Marcado el tope que marca la ley son las 10 sumas, que son como 30,000 pesos mensuales ahorita en 2023, y ese señor va a recibir 40. Entonces, aunque fue intendente, aunque ganó 8,000 pesos, su último salario fue de 10,000 pesos mensuales, se va a ir con 40, entonces el señor está esforzando para tener una buena pensión.
Pero solamente la contabilidad es de cuentas individuales Así es. que hayas trabajado en el IMSS. Cuentas individuales, aquí en cada caso, vuelvo al mismo, se trabaja de manera individual, no a todos les conviene la portabilidad. ¿Por qué? Porque los periodos no se contabilizan doble. Si tú cotizaste al mismo tiempo, de manera simultánea estás cotizando al IMSS y de manera simultánea estás cotizando al ISSSTE, no te conviene hacer portabilidad, porque no te voy a sumar esos periodos, están en el mismo tiempo. Yo trabajo en el IMSS y Vicente trabajó en el IMSS. Ahora está trabajando en el ¿Y es cuentas individuales? cuentas individuales. Hay que hacer el ejercicio y si es ley 73, posiblemente le convenga hacer la portabilidad. Eso sí, posiblemente le convenga y no tiene caso. Tengo un trabajador ahorita que lo mismo, su proyecto de pensión se rescató. Era un funcionario público que hasta el momento en que tuvo un tema de salud, su esposa, más bien su esposa se preocupó por verlo de su pensión. Con 52 años, tiene 53 años el señor. Y jamás se preocupó por cómo cotizaba, qué derechos tenía. El caso es que igual buscamos historial y resulta que nada más tiene 11 semanas cotizadas en el IMSS antes del 97. Buscamos en ISSSTE y en ISSSTE afortunadamente lleva 11 años cotizando bajo el régimen de cuentas individuales. Y ahí nos falta también hacer una actualización porque encontró que también cotizó para otra dependencia y no estaba en el sistema. Hay que hacer igual lo mismo, actualización de historial de cotización. Haciendo eso y haciéndole su corrido y su proyección de pensión, sí le dije, ¿sabes qué? A edad 60 no, pero a edad 65 sí podemos rescatar una pensión de 35,000 pesos mensuales. Haciendo esto, en un tiempo dejó de cotizar y lo di de alta en trabajadores independientes. Porque digo, no puedes dejar de cotizar, tenemos que tener cubiertos todos los periodos. Ahorita que lo vuelven a contratar en una universidad, pues ya no está pagando trabajadores independientes porque ya tiene el ISSSTE. Entonces, todos modos están cubiertos los periodos. Si en algún momento deja de cotizar al ISSSTE otra vez a trabajadores independientes y se van sumando las semanas. Sí. ¿Por qué? Porque el requisito para hacer la portabilidad es que la portabilidad se hace tanto para el IMSS como para el ISSSTE. Es decir, las semanas cotizadas sí las puedes convertir en años cotizados ISSSTE y poder alcanzar el derecho. Pero el ISSSTE solamente es cuentas individuales. Entonces, el requisito es, las semanas o los años se van a ir al último instituto donde cotizaste. Entonces, aquí sí soy muy cuidadosa con cada trabajador. Hay trabajadores que se han equivocado, que piensan que nada más porque anteriormente la reglamentación y porque nos capacitaron eran, las semanas se van al instituto donde cotizaste más. Mentira, porque si no, no hubiera podido hacer este ejercicio. Se van al último instituto donde estuviste dado de alta. Por esto a este señor causó baja el 31 de diciembre del ISSSTE de 2021. Yo lo di de alta en trabajadores independientes en noviembre del 2021 y cotizamos hasta octubre del 2022. Pero ya había salido su baja en diciembre. Entonces hicimos la portabilidad en enero de este año y habíamos recuperado derecho. Antes de contratar modalidad 40 dije, ¿sabes qué? Primero vamos a hacer la portabilidad para ya tener un escenario real de lo que vas a alcanzar y saber cuántas cotizaciones se están considerando. Hicimos la portabilidad, pero el último instituto donde se dio de baja fue el IMSS. De lo contrario, el último instituto aquí, como dices, sabes que te das de baja, estás confiado en que eres ley 73 porque tienes cotizaciones antes y decides hacer portabilidad, pero el último instituto donde cotizaste en el ISSSTE, esas semanas que tienes cotizadas en el IMSS se van a volver años cotizados en. Aunque el trámite lo hayas hecho en el IMSS, todo eso el IMSS lo va a mandar al ISSSTE. Y una vez hecho el trámite de portabilidad, ya no hay vuelta atrás, no lo puedes deshacer. Entonces hay que hacer el proceso de manera correcta. Y aquí si lo dominan como trabajadores, háganlo solo. Y si no, acompañamiento. Ahora sí que con yo siempre digo a los trabajadores, cada uno de ustedes va a hacer el trámite de pensión una sola vez en su vida. No hay margen de error. Pero yo llevo muchos trámites. Esa es la única que lo he hecho muchas veces. Entonces, es esa parte, o sea, no hay margen de error. Vuelvo al IMSS, tengo un caso ahorita que estoy llevando, que estoy peleando. ¿Por qué? Porque la trabajadora tuvo 2 números de seguro social. Las cotizaciones o la información de manera manual se guarda en la subdelegación donde está el registro patronal. De acuerdo a tu domicilio como empresa, es la subdelegación que te corresponde ante el IMSS. No hay una base de datos nacional en las cotizaciones que antes eran manuales, con las famosas hojas rosas.
no está digitalizado todo lo anterior al 82. Entonces, cuando se hace la búsqueda manual o cuando haces unificación de número, dicen, ah, sí es tu número, consultan, piden, preguntan, pero si la subdelegación no manda el aviso rosa, en la subdelegación en la que hiciste el trámite, pues no te va a poner las semanas. Y me pasó con una trabajadora, agarra, hace la unificación, le asignan el número de seguro social, que era el que según le da derecho a ley 73, pero en ningún momento se fijó que en su reporte de semanas cotizadas no tiene las cotizaciones antes del 97. Va a hacer trámite de pensión y solamente genera el derecho a ley 97. Ahí repito, su número de seguridad social era anterior al 97, pero el INE dice no tienes cotizaciones. O sea, tú empezaste a cotizar a partir del 98 y entonces tu pensión es tanto y le da la resolución. Tristemente, ahí, por falta de conocimiento, la trabajadora firma la resolución y la acepta, cuando lo que debe haber hecho fue no aceptarla, porque mientras no la firme no surte efecto. Pero la trabajadora la firmó y la revisó porque dijeron que sí o sí la tenía que firmar, le dijeron tenidos. Y entonces pues empezó su duda, metió el recurso de inconformidad, pero cuando metes un recurso de inconformidad nos vamos a la legislación, nos vamos al tema del Código Civil en cómo se tiene que iniciar un proceso. Mete su recurso de inconformidad y adjunta como pruebas copias de sus avisos de afiliación rosa. Una copia simple no es prueba ante un procedimiento tanto administrativo como judicial, no se considera, tienes que presentar los originales. Y ella no los presentó y le desechan, ahora sí, y la respuesta fue no procedente, porque está justificado en la legislación, de acuerdo al Código Civil, que una copia simple no es prueba para acreditar un hecho. Y ya pasan los 15 días y entonces ya agarra cuál fue la fortuna o la ventaja que afortunadamente no fue a la FORE a disponer de su pensión garantizada, que la FORE le empieza a pagar. Ya conmigo es que sí tengo y tiene los originales. Pero justo toda la mayor parte de la cotización fue en Oaxaca y esos dos patrones que tiene bajo el régimen de ley 73, uno está en Ciudad de México y otro está en Estado de México. Si tú no le dices la información, domicilio de patrón, a la subdelegación donde haces el trámite, la subdelegación no va a buscar cuántas subdelegaciones son a nivel nacional. No va a preguntar en todas a ver quién tiene tu información. Tú nada más le diste el número, no le proporcionaste más información. Si ve en el sistema que el número sí te corresponde, que es tuyo, bueno, te lo notifica y dice ya tiene que hacer no sé qué, pero no jaló el historial. Porque lo hiciste en Oaxaca. Oaxaca no tiene la información de la delegación de Tlalnepantla, no tiene la información de la delegación de San Ángel. Bueno, yo ahorita digo, ¿por qué no unificas todo? Ya, Sí, es que se supone que sí tienen que hacer la búsqueda, pero repito, si no le proporcionó los datos correctos la dirección, por eso cuando haces una búsqueda manual tienes que proporcionar lo más que puedas. Yo he rescatado periodos, aunque no proporcione el número de registro patronal, pero sí proporciono la dirección de la empresa, porque con eso ya sea que su delegación tiene que buscar en ellos. Es más, hasta me equivoco del nombre de empresa, es más, hasta le invento periodos. Es que nada, ahí le pongo cualquier periodo. Pero ellos buscan porque ellos tienen la obligación de buscar. Ahorita a veces hago búsquedas a través de portal de transparencia porque tienen la obligación de responderme. Entonces hago que busquen en todo y ahí sí, por normativa tienen que responder y hacerme la búsqueda porque es información personal y por el tema de los datos personales tú me tienes, puedo hacer uso de mis derechos ARCO también, acceder a mis datos personales. Entonces hay maneras, aunque no tengas tu hoja rosa. Pero esto todo lo desconoce el trabajador porque el le dice necesito la hoja rosa. Y no es cierto. Solo que hay que utilizar los medios adecuados, entonces el trámite no lo vas a hacer ahí. Te creas tu usuario, justificas, te identificas plenamente y haces el uso de tu derecho de acceso a la información, de tus datos personales. Y entonces ya te manda la información y ahora sí vas y haces la aclaración en la subdelegación que te corresponde. Yo sí lo quiero. ¿Sí? Entonces, ahora sí que hay que, me las he ingeniado, a lo largo de los años he ido aprendiendo, prueba, error, etcétera, de todos, cada caso, por eso, pero vuelvo a lo mismo, cada caso es particular, no podemos ser una generalidad de los casos, no todos alcanzan, muchos trabajadores se entristecen, porque decían, es que yo quería 40, sí, pero no lo alcanzan, no tienen las semanas cotizadas. Es que llevo 3 años pagando 40, modalidad 40,
Sí, pero tienes 700 semanas, solamente alcanzas 20,000 pesos. No es Es en- que, por ejemplo, no tienes clientes muchos y de todo no vas a alcanzar. Así es, se valora. Todavía hay un amigo que asesora, que estoy asesorando en Querétaro, y él dice, él tiene pocas semanas justamente, y me dice, voy a recibir 14,000 pesos, pero y lleva ya pagando bastante. Y yo le dije, sí, eso es lo que tienes, pero podemos incrementarlo a 19 y cada año actualizamos el salario tope. Mucha gente se queda pagando el tope del año en que contrató y podemos hacer modificación de salario cada año. Y eso te incrementa también tu salario promedio. Entonces le dije, hacemos el incremento cada año, modificamos, y ahorita le dije, ¿sabes qué? Dejan de pagar, vamos a hacer la modificación de salario, y haciendo ahora sí que siguiendo esta línea logramos 19. Y ahorita todavía le generé todavía una propuesta 35, porque él cotizó 7 años en el ISSSTE, pero antes del 2007. Con 7 años antes del 2007 no tienes derecho a pensión. Vas y retiras, te dan negativa y retiras tu SARMA 92. Pero le dije, fuiste maestro, conoces gente, date de alta en la UAM, vuelve a darte de alta a lo mejor en la UNAM, en el Politécnico, cotiza un año. Y con ese año, al igual que de IMSS, recuperas tus derechos. Y en automático estás en cuentas individuales, y entonces estos años lo sumamos y entonces logramos 30,000. Tienes conocidos en el INE, en el INEGI, cotizan. Y de 14,000 pesos que tenía, que era su proyección, todavía hay manera de elevarlo a 30,000. Pero a veces justamente también desconocemos que son independientes una o cómo cambiar, etcétera, ¿no? Cómo hacer, o sea, ver la manera de cada caso cómo incrementar. Y entonces así puede haber muchísimos casos para hablar de cada uno y cada uno es diferente. Entonces sí ahora sí que es estudiar, conocer a qué tengo derecho, ver algunos que son más sencillos, pero repito, a veces con la simple modificación del salario puedes ganarle al IMSS otros 3,000 pesos más al final en tu pensión.